Listo, don Humberto. Buenas, buenas noches, doctor Omar Castro. Buenas noches para mis compañeros y compañeras. El trabajo de nosotros es de la historia de las cooperativas sociales. Mi grupo está integrado por Camilo Andrés Solórzano, Juan Esteban Reyes y Humberto Caballero. Tabla de contenido: introducción, historia, primera cooperativa social, precursores, de Harding, historia del cooperativismo en Colombia, qué es una cooperativa, la legislación de las cooperativas en Colombia, cooperativa, legislación internacional, principios, caracteres, régimen, justificación, jurisprudencia, datos estadísticos y conclusión. Siguiente, por favor. Como vemos nosotros, la historia de los tiempos primitivos, los hombres han tenido que unirse con otros hombres para asegurar su supervivencia, ya que sea en la búsqueda o recolección de alimentos, en la construcción de refugios y para la protección de la misma comunidad. Siguiente, por favor. Primera cooperativa social. Con la creación de varios inventos para la producción en masa, era inevitable la llegada de la revolución industrial en 1750. Aumentó los excesos por parte de los patronos con sus trabajadores, primeramente en la fabricación de los textiles, luego en la minería y en los transportes. Los trabajadores unificaron sus ideas, sus fuerzas y sus recursos en 1994, para así crear la primera cooperativa llamada Rothschild Society, equivalente Pioneer en Inglaterra. Siguiente, por favor. Precursores. Los precursores del cooperativismo fueron los que proporcionaron los principios básicos de la ideología cooperativa. Estos fueron los comportamientos humanos que los unía en propósitos comunes, así como. Siguiente, por favor. Robert Owen, 1771-1858. Fue un fundador industrial textil. Planteaba que todos los hombres tienen derecho y que todos son capaces de tener bondad y excelencia si les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Lidió las colonias cooperativas o ideales a la cooperación, y él fue el primer que usó el término cooperación en oposición a la competencia. Es considerado el padre del cooperativismo en el mundo. Siguiente, por favor. William King, 1786-1856, inglés, conocido como el médico de los pobres. Su apasionada vocación como periodista y su caritativo sentimiento humano lo llevó a convertirse en un empinado pensador y realizador cooperativista. Es imperativo de aclarar que, con la consecuencia de la claridad de sus pensamientos y su refinado enfoque, da la claridad en los últimos pasajes de su vida a director propietario de un periódico que alcanzó gran difusión y repercusión en los medios políticos, económicos, sociales y laborales de su país. Siguiente, por favor. William Reifen, siendo alcalde de un pequeño pueblo alemán, fundada en 1846 la Comunidad del Pan, la primera cooperativa de ahorro y crédito ante el flagelo de la usura que azotaba a su comunidad. La influencia de Reifen se expandió por todo el mundo. Siguiente, por favor. En Canadá, el movimiento de Jardins. Siguiente, por favor. En Estados Unidos, Edward Fallin, que impuso la creación de las primeras cooperativas de crédito en Massachusetts en 1909. Siguiente, por favor. Historia del cooperativismo en Colombia. Aparecen las primeras cooperativas auspiciadas por católico Adam Puerto. Este impulsó la primera iniciativa cooperativa en el departamento de Boyacá. La primera cooperativa de Colombia fue fundada por el Firavítota en 1925.
Siguiente, por favor. En 1931 y 1940 se aprobó la Ley 134, primer marco jurídico de las cooperativas en Colombia, respaldada por el representante José María Agudelo en el gobierno de Enrique Olaya Herrera. Con el pasar de los años, durante la década de los 30, se alcanzaron a fundar más de 300 cooperativas. Siguiente, por favor. En el año de 1950 empieza a consolidarse las cooperativas en Vicuña, Santa Fe, Textiles Rosen, las ferias Mogotes. Por esos años, el jesuita Francisco Javier Mejía, a través de la pastoral social, conoce los modelos cooperativos en Europa. A su regreso, impulsa la formación de un movimiento de líderes bajo el lema Cooperadores antes que cooperativas. Siguiente, por favor. En agosto 15 de 1959, este día se reúnen 13 dirigentes de cooperativas en Bogotá y fundan la Unión Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, UCONAL, como ente de ahorro y crédito. Siguiente, por favor. En las siguientes 2 décadas, la Fundación promueve y funda más de 600 cooperativas, alcanzando en 1970 1.200.000 socios. En 1991 se crea FECOFIN, en la unión de 12 cooperativas como organismo especializado de integración de las cooperativas FECOFIN. Siguiente, por favor. Actualmente tenemos 60.000 cooperativas en todo el mundo. ¿Qué es una cooperativa del trabajo asociado? Sociedad de carácter mutualista que tiene por objeto prioritario la promoción de actividades económicas y sociales de sus miembros y la satisfacción de sus necesidades con la participación activa de los mismos, observando los principios cooperativos y atendiendo a la comunidad de su entorno. Bueno, buenas noches. A mí me correspondió hablar de las cooperativas en el marco nacional e internacional. Bueno, para hablar de la legislación que rige las cooperativas, nos basamos en la Ley 454 de 1998, la cual determina el marco conceptual que regula la economía solidaria. Se transforma en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas. Se crea la Superintendencia de la Economía Solidaria y también se crea el Fondo de Garantías por las Cooperativas Financieras de Ahorro y de Crédito. Se dictan las normas sobre las actividades financieras y las entidades naturales cooperativas expiden otras disposiciones. La presente ley determina en el marco conceptual que regula la economía solidaria y se transforma en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas y en el Departamento de Administración Nacional de la Economía Solidaria, para crear el Fondo de Garantías para las cooperativas financieras de las entidades naturales cooperativas y expiden otras disposiciones de correspondencia con lo previsto en los artículos 58 y 333 y concordantes con la Constitución Política. Acá podemos una imagen de los valores importantes de las cooperativas acá en Colombia, que es la libre adición, la ayuda mutua, sistema democrático, esfuerzo propio, equidad y reparto de beneficios, igualdad, responsabilidad, solidaridad y la última es promoción de valores. Vamos acá a hablar de las cooperativas y la legislación en el marco internacional. Las cooperativas son asociaciones de personas que se unen voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas
sociales y culturales comunes por un medio de una empresa de una empresa de propiedad conjunta democrática y gestionada por personas jurídicas privadas de interés social. Se acoge la definición de cooperativa contenida en la Declaración sobre la entidad cooperativa aprobada por la Alianza Cooperativa Internacional y se le agrega una referencia a su carácter de persona jurídica. Los principios. Los principios cooperativos tales como fueron formulados por la Alianza Cooperativa Internacional en la Declaración sobre la entidad cooperativa. De esta manera, el proyecto de caracterizar las cooperativas conforme con sus rasgos doctrinarios universalmente aceptados y tales como sean recogidos en la recomendación 193 de la Organización Internacional del Trabajo, tomando asimismo en cuenta los documentos de otros organismos internacionales en el que el conjunto constituyente del derecho cooperativo internacional. Para los principios se deben observar los siguientes principios. Adhesión voluntaria y abierta, gestión democrática por los socios, participación económica de los socios, autonomía e independencia, ecuación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas, preocupación por la comunidad. Las características deben reunir las siguientes características las cooperativas: la limitación y la variabilidad de los números de socios, plazo de duración indefinido, variabilidad e limitación del capital, independencia religiosa, racial, política partidaria, igualdad de los derechos y obligaciones entre los socios, reconocimiento de los votos de cada socio independientemente sus aportaciones. Como complementario de este artículo anterior, este contiene los caracteres jurídicos que tipifican las cooperativas. Se recoge en las experiencias que han demostrado ser más provechosas en los distintos países. Algunos tales reafirman explícitamente los principios cooperativos. El régimen. Las cooperativas se rigen por las disposiciones que están en la ley, sus normas reglamentarias y general de los derechos cooperativos. Supletoriamente, se rigen por el derecho común, en cuanto fueran compatibles con su naturaleza. El derecho cooperativo es un conjunto de normas especiales, jurisprudencias, doctrinas, prácticas basadas en principios determinan y regulan las actuaciones de las organizaciones cooperativas y los sujetos que en ella participan. La justificación. En la ley está referida a toda clase de cooperativas y organismos cooperativos, entendidos por la naturaleza. Es idéntica con la independencia de sus objetos sociales específicos. Se establece el orden de prelación por la aplicación de las disposiciones que rigen las cooperativas,
al fin de asegurar una regulación jurídica estrictamente acorde con su peculiar naturaleza. De allí se hace que se haga referencia de la aplicación del derecho cooperativo, dentro del cual se encuentra esta legislación especial, para que sólo de la manera supletoria rija el derecho común, que en tanto fuera compatible con la naturaleza de las cooperativas. En el segundo párrafo del artículo brinda la noción del derecho cooperativo mediante la enunciación de su contenido con sus propósitos de identificar el área específica de los derechos referida a las cooperativas. Tal noción contribuye a afirmar la existencia y promover el desarrollo de la rama jurídica, específicamente sirviendo de orientación a la doctrina y de la jurisprudencia. Perdón. Vamos a hablar ahora del decreto 00-2025 del 2011, mediante la ley 1233 del 2008. Se doctrinaron las normas en relación de las cooperativas y las precooperativas del trabajo social, así como las condiciones para la contratación de estos terceros, y paralelo con lo cual se complementaron las prohibiciones para los eventos de dichas entidades. Actúan como empresa de interminación laboral y envían los trabajos en mismo, razón por la cual que a través del presente decreto se hace necesario dictar normas y orientadas a sus reglamentos principales en cuanto las conductas de objeto de sanción. Cordial saludo, compañeros, compañeras y profesor. Respecto a la jurisprudencia que ha dado la Corte Constitucional sobre el tema, podemos analizar que en la sentencia C-211 del año 2000, la Corte manifestó lo siguiente: las cooperativas de trabajo asociado nacen de la voluntad libre y autónoma de un grupo de personas que decide unirse para trabajar mancomunadamente, bajo sus propias reglas contenidas en los respectivos estatutos y reglamentos internos. Dado que los socios son los mismos trabajadores, estos pueden pactar las reglas que han de gobernar las relaciones laborales, al margen del código que regula esta materia. Todos los asociados tienen derecho a recibir una compensación por el trabajo aportado. Además, debe participar en la distribución equitativa de los excedentes que obtenga la cooperativa. Pásala, por favor. Respecto a las características de las cooperativas de trabajo asociado, podemos analizar que la Organización Internacional de las Cooperativas de Producción Industrial, Artesanal y de Servicios, SICOPA, Organización Sectorial de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, adoptó en la Declaración Mundial sobre las Cooperativas de Trabajo Asociado como un soporte ideológico fundamental para este modelo asociativo, ciertos principios que deberían ser seguidos. Este congreso fue aprobado en Cartagena en el año 2005. Respecto a las características, podemos observar las siguientes. Su objetivo es crear y mantener puestos de trabajo sustentables, generando riqueza para mejorar la calidad de vida de los socios trabajadores. La adhesión debe ser libre y voluntaria. El trabajo estará a cargo de los socios. La relación del socio trabajador con su cooperativa debe ser considerada como distinta a la del trabajo asalariado. Cabe mencionar que además su regulación interna se concreta formalmente por medio de regímenes concertados democráticamente entre todos los asociados. Además, deben ser autónomas e independientes.
sus relaciones de trabajo y de gestión y en la disposición y manejo de los medios de producción, pues deben ser autónomas e independientes. Cabe mencionar que también en la sentencia C-211, la Corte Constitucional fijó unos parámetros para determinar las características de las cooperativas de trabajo asociado, que pues como lo mencionaba el compañero anteriormente, son las siguientes: asociación voluntaria y libre, igualdad de los cooperados, ausencia del ánimo de lucro, organización democrática, trabajo asociado como la base fundamental de la cooperativa, solidaridad en la compensación y retribución y obviamente una autonomía empresarial. También la Corte ha señalado que, de acuerdo con el artículo 59 de la Ley 79 de 1988, en las cooperativas de trabajo asociado, el régimen de trabajo de prevención, seguridad social y compensación será establecido por los estatutos y reglamentos de dicha cooperativa, porque esta materia escapa del ámbito de la regulación legislativa laboral. En el desarrollo jurisprudencial sobre las cooperativas de trabajo asociado, la sentencia T-004 del año 2010 expresó lo siguiente: por su parte, la recomendación del R-193 de 2002 de la Organización Internacional de Trabajo sobre la promoción de las cooperativas señala que el término cooperativa debe interpretarse como la asociación autónoma de las personas unidas voluntariamente para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales, culturales, en común a través de una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática. Pásala, por favor. Cabe agregar que el legislador ha consagrado la prohibición de que el trabajo asociado actúe como empresa de intermediación laboral y dispongan los trabajadores de los asociados para suministrar mano de obra temporal a beneficio de terceros, de tal manera que el tercero contratante y la cooperativa y sus directivos pues básicamente serán responsables por las obligaciones salariales, generadas a favor del trabajador que en su momento fue asociado de la cooperativa. Cabe mencionar también que la sentencia T-962 del año 2008 aclara lo siguiente: la facultad para contratar con terceros no es absoluta. En efecto, el expreso mandato legal lo determina así: las cooperativas y precooperativas no podrán actuar como intermediarios laborales o empresas de servicios temporales. De esta manera, se configura una intermediación que transforma el vínculo de cooperativa en una legítima relación laboral entre los asociados y la cooperativa al materializarse una relación de subordinación. En ese mismo sentido, la sentencia T-195 del año 2007 de la Honorable Corte Constitucional sostuvo que la vinculación formal a una cooperativa de trabajo asociado no excluye necesariamente que en la práctica pues surja realmente una relación laboral. Esto sucede cuando, a pesar de las formalidades de la cooperativa que establecen que establece dichos regímenes, pues evidencia una relación de subordinación con el supuesto trabajador asociado, dictándole, por ejemplo, órdenes de cumplimiento de sus labores, estableciéndole horarios para desempeñar sus labores y pagándole, pues obviamente, una remuneración o contraprestación de los servicios prestados a los que tiene derecho cualquier trabajador asalariado. Cabe mencionar que además en la sentencia T-445 del año 2006 se pronunció en los siguientes términos: la relación entre cooperado y cooperativa puede pasar de ser horizontal, ausente de subordinación, a una relación vertical en la cual una de las partes tenga mayor poder sobre la otra y por ende pues se configure un estado de subordinación. Por favor, pásala. Bueno, respecto a las incapacidades permanentes y parciales de los trabajadores de las cooperativas asociadas, que digamos que prestando un servicio a tercero,
quedaron en este estado de incapacidad, se debe tomar en cuenta que la jurisprudencia que habla sobre las incapacidades parciales y permanentes de las personas que hacen parte de una cooperativa y demuestran, pues obviamente, su relación laboral, el artículo 53 de la Constitución Política menciona que las leyes reguladoras del tema laboral tendrán en cuenta ciertos principios mínimos fundamentales para que los trabajadores se les garanticen sus derechos, entre los que podríamos encontrar en este caso específico las incapacidades, que debería tenerse en cuenta la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la remuneración mínima, vital y móvil, proporcionar a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad de empleo, irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, situación más favorables al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho, primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos en las relaciones laborales, garantía de seguridad social, protección especial a la mujer embarazada, o podríamos definirlo como a la mujer en estado de maternidad. Ejemplo de esto, la Corte Constitucional se manifestó en la sentencia T-286 del año 2003, donde una mujer que estaba en estado de embarazo, que estaba asociada a la cooperativa Condesco y que fue enviada a prestar sus servicios personales a las dependencias de Citibank, una empresa con ese nombre. Esta mujer, cuando pues la empresa argumentó que había sido despedida porque había cumplido con los objetivos del mes, pero pues la Corte Constitucional, la Corte Constitucional sí halló una relación de subordinación, ya que la mujer tenía que cumplir horarios, estaba, digamos que subordinada a los estatutos a los reglamentos internos de las cooperativas y demás características que permitían evidenciar una relación de subordinación. Entonces, pues la Corte decidió en su resuelve, por decirlo así, en el resuelve del fallo, que la mujer debían pagársele todos los salarios desde el momento de su despido hasta la fecha. Además de eso, pues las prestaciones sociales y todos los derechos que establece la ley. Cabe mencionar también que la Corte ordenó el reintegro de esta mujer a su trabajo, a su respectivo trabajo. De esa misma manera, la Corte ha protegido los derechos laborales de las personas que, digamos que por enfermedades, restringen su desempeño laboral. Ejemplo de esto en la sentencia T-962 del año 2008, donde esta corporación concedió la acción de tutela a una mujer que estaba asociada a la cooperativa de trabajo Ayudemos Colombia y además que se desempeñaba como teleoperadora de un call center llamado Empresa Atento Colombia y que debido a que padecía una infección urinaria y la mujer debía estar todo el día sentada o al menos mayor parte del tiempo, esta condición se agravó y a consecuencia de esto la mujer tuvo que empezar a trabajar desde su casa, cosa que fue admitida por estas corporaciones, pero que a la larga la mujer sería despedida. Entonces la Corte tomó una decisión, similar a la que tomó con la mujer embarazada, que pues debían pagarse la remuneración o el salario que no había tenido acceso desde el momento de su despido hasta la fecha, las prestaciones sociales y demás derechos que fundamenta la ley y además su debido reintegro. Por favor, pásala. Bueno, respecto al principio de la primacía de la realidad, el doctor Obando Garrido, estudioso del derecho y profesor muy conocido en el ámbito del derecho, dice que la forma de vinculación del trabajador no es la que determina propiamente los derechos laborales. En últimas, sería la relación laboral, más allá de cualquier modalidad contractual adoptada por el empleador. También pues podemos ver que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 5 de mayo de 1975, estableció
el siguiente concepto, perdón. La relación de trabajo puede existir aun cuando las partes hayan dado una denominación diferente al vínculo que los une, por lo cual ha de tenerse el juzgador a las modalidades como se prestó el servicio. Cabe mencionar que también la Corte Constitucional, en la sentencia C-555 del año de 1994, definió lo siguiente: la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales es un principio constitucional establecido en la Constitución Política, específicamente en su artículo 53. La entrega libre de energía física o intelectual que una persona hace a otra bajo condiciones de subordinación, independientemente del acto de la causa que le da origen, tiene un carácter de relación de trabajo y a ella se le aplican las normas del Estatuto del Trabajo y las demás disposiciones legales y los tratados que versan sobre la materia. También la Corte Constitucional, en la sentencia T-445, digamos que señala ciertas características que convierten una asociación de cooperativa o convierten un trabajador asociado a la cooperativa a un trabajador asalariado. Y estas características son, primero, el pago de las compensaciones a la que tiene derecho el cooperado. La segunda es el poder disciplinario que la cooperativa ejerce sobre el cooperado, de acuerdo pues con las reglas previstas en el régimen del cooperativa, o sea, los estatutos internos. Y por último, podemos encontrar la sujeción por parte del asociado a la designación de la cooperativa del tercero, a favor del cual se va a ejercer la labor contratada, y las condiciones en las cuales se trabajará, o sea, las relaciones de subordinación. Por ello, al momento de resolver cada caso en concreto, es necesario tener en cuenta estos parámetros que la Corte Constitucional establece. Por favor, pásala. Respecto a las estadísticas de las cooperativas de trabajo asociado a nivel nacional, podemos encontrar que según el informe de desempeño de Confecot, reportó un total de 3.205 cooperativas activas en Colombia para el año 2018. Además, este mismo informe manifestó que 139.093 personas dependía su empleo directamente de dichas cooperativas. Alrededor de estos, 63,7% eran hombres y un 36,3% eran mujeres. Y pues también determinó que los asociados a dicha cooperativa en total son 6.290.927 personas, de los cuales un 49,1% eran hombres y un 50,9% eran mujeres. Por favor, pásala. Bueno, pues como conclusión, podemos evidenciar que este tipo de modalidad, todos los trabajadores asociados desarrollan actividades personales y son solidariamente responsables por la cooperativa. Estas cooperativas deben ser conformadas por libre albedrío, no pueden contar con cualquier tipo de coacción, o sea, que los obliguen a ser parte de dicha cooperativa o otro tipo de modalidad donde se evidencie un vicio. Además, cabe mencionar que todos los asociados son dueños de los medios de producción con los que cuenta la cooperativa, sea maquinaria, instalaciones, bienes inmuebles, bienes muebles, etc. Estas cooperativas no pueden constituirse para enviar trabajadores en misiones para desempeñar labores a otras empresas, o sea, a favor de terceros, pues esto es una prohibición expresamente por la Ley 1429 del 2010, específicamente en su artículo 63. Cabe mencionar que en las cooperativas de trabajo asociado, los asociados trabajadores reciben una remuneración por el desarrollo de las actividades o labores de acuerdo con su especialidad y también con prórroga de la labor desempeñada. Esta compensación en ningún caso puede verse como un salario
a un salario a favor del asociado. Y finalmente, tanto el Congreso como el Gobierno Nacional han expedido la normatividad necesaria que permite a estas cooperativas de trabajo asociado que reencuentren su ideología y principios con el fin de que ejecuten correctamente el objeto social para el cual fueron creadas y digamos que con esto lograr incorporar más personas en el ámbito laboral formal, o sea, en el trabajo decente, por así mirarlo. Bueno, compañeros, muchísimas gracias y espero que les haya gustado la presentación. Cordial saludo y hasta luego.